Hoy de Diseño conversa con José Alberto Menéndez, más conocido en el gremio como Pepe Menéndez. Premio Nacional de Diseño 2021, ha contribuido en sus más de 30 años de carrera al desarrollo de la especialidad en el país. Sin más, con ustedes, el invitado. Mi generación y yo somos fruto primero de la determinación de la ONDI de crear el ISDI y del ISDI de formar diseñadores sin tener diseñadores ellos mismos, porque la mayoría de los profesores no lo eran de formación, eran arquitectos. Había excepciones. Esteban Ayala, ilustre excepción, era una persona formada como diseñador en Alemania. Hugo Rivera, que era artista e impresor, conocedor, pero tampoco era profesionalmente un diseñador gráfico. Y el resto de los profesores eran en su inmensa mayoría formados en la CUJAE, eran arquitectos cubanos. Muy interesados en el mundo del diseño, desde luego, ya tenían experiencias al respecto. Pero en el caso de los diseñadores gráficos, nosotros curiosamente nos fuimos formados por la enorme saga de grandes diseñadores cubanos que tenía Cuba entonces en esa época, de los cuales no voy a entrar a nombrar, porque son muchos, pero todos pueden ubicar los grandes nombres de la gráfica cubana de los años 60, 70 y 80. Nosotros, salvo excepciones, no fuimos formados por ellos. Así que nosotros somos resultado de una determinación institucional y de una pasión de algunos de aquellos profes que nos dieron clase para hacer de nosotros diseñadores de comunicación visual, ¿no? Diseñador informacional, le decían entonces. Yo guardo los mejores recuerdos de esa experiencia. Ser primero en una universidad es un privilegio que nadie pide, pero ahí está. Es privilegio en el sentido de que uno es testigo de cada cosa que se inicia, de los aciertos y también de los desaciertos. Pero en aquel caso yo creo que fueron más los aciertos, fueron más las cosas que se hicieron y aceptaron a tener buen resultado. Yo creo que lo más importante es la cultura, ¿no? Se puede saber mucha cosa técnica y ser un diseñador muy mediocre. Yo creo que el bagaje cultural y el horizonte al que nos invitó a mirar el ISDI en esos años es yo creo que el legado más importante que quedó en nosotros. Principio, bueno, yo diría hay uno que es el diálogo. Ese es un principio sin el cual yo no puedo ser un diseñador. Eso hace que, por ejemplo, cuando tengo clientes a distancia se hace más difícil, porque a distancia es más difícil dialogar. Bueno, hoy en día se puede hacer Zoom, se puede hacer una videollamada, pero el diálogo es esencial y sin diálogo no hay la posibilidad de que yo, como profesional o el equipo en el que yo formo parte, pueda entender y traducir lo que se necesita. Y yo no puedo hacer nada si no tengo procesado exactamente cuál es la necesidad que yo debo resolver. Yo no estoy para embellecer, ni para colorear, ni para hacer bonito. Yo estoy porque hay un problema. Hay un problema de comunicación, hay que anticiparse, hay que comunicar, hay que avisar, hay que atender un problema de comunicación. Y ese es mi labor profesional. Y eso no lo puedo hacer si no tengo un diálogo. Luego, para mí, otro principio cardinal tiene que ver no solamente con la profesión que yo ejerzo, sino quién soy yo como persona. Yo necesito un orden. Y yo creo que parte de lo que yo ofrezco como servicio es dar un orden.
El orden tiene que ver con jerarquías, tiene que ver con prioridades, tiene que ver con cronogramas, tiene que ver con entender que el proceso de comunicación es un proceso que ocurre en el tiempo y hay un ahora, un después. Tiene que ver con que las acciones humanas están dictaminadas en una vaivén permanente entre orden y desorden, ¿no? Y vamos a decir, el poeta puede crear un hermoso caos y puede ser la mejor poesía, pero el diseñador es difícil que haga del caos una comunicación eficiente, es poco probable. Yo creo que sobre todo intento tener la capacidad de que el cliente y su problema se clarifiquen después de pasar por un tamiz de diseño. Que como resultado de haber pasado por la experiencia de tener que encargar un diseño y asimilarlo, sean mejor cliente y mejor producto y mejor servicio, ¿no? Y si para eso sirve el diseño, en primera instancia. En segunda instancia, que eso le sirva a alguien después, ¿no? Yo no hago nada con que el dueño de la Paladar, el restaurante, vamos a decirlo como se hizo hoy en día, que el dueño del restaurante esté muy contento conmigo si después la gente no entra, ¿no? Yo quisiera que lo que yo aporto sirva para que la gente entre al restaurante o vaya a ver un espectáculo teatral o compre un libro. Y si las herramientas que yo tengo, las carencias y las virtudes contribuyen a eso, pues creo que por ahí me sentiré bien. Bueno, el diseño cubano tiene una salud que depende cómo la quieras analizar. Yo te podría decir que el diseño cubano lo que ha hecho es expandir sus fronteras. Y hoy en día tenemos diseño cubano en Barcelona, en El Cairo, en Shanghái, en Montevideo, porque hasta allá han ido muchos de nuestros colegas más jóvenes y también de mi edad a hacer diseño. Y van con la formación que han obtenido en Cuba. Por tanto, no me queda sino decir que eso también es diseño cubano, aunque el cliente sea en otro idioma, en otro contexto económico, en otro nivel de desarrollo tecnológico, pero no deja de ser, al menos en la generación primera, esta persona que ahora vive en esos horizontes, que es un diseñador cubano y cubana. Luego está el diseño que tenemos en esta isla, en nuestro archipiélago. Yo creo que es una salud buena. Yo puedo ser muy crítico y decir que hay muchas cosas mal hechas y decir que hay cosas que se han perdido y decir que hay cosas que se hacen menos bien que antes. Pero también puedo decir que se hacen muchas cosas de mucho nivel. El mundo del emprendimiento cubano de los últimos años, privado, muestra signos claros de mucho saber hacer. Diría que la televisión no es un mal ejemplo. No hay peor diseño ahora en la televisión que hace 15, 20 años, ¿no? La identidad de los programas, las cápsulas, las cortinillas. Hay algunos ejemplos buenos. Hay otros malos. Hay a veces voluntarismos imperdonables. Hay omisiones. La prensa plana, que bueno, está en franca desaparición. Las publicaciones periódicas, tampoco hay mucho. Pero todo lo que es en pantalla tiene mejor nivel ahora que un tiempo atrás. Las identidades de las empresas institucionales, los ministerios, prácticamente todos tienen su identidad rediseñada, vuelta a trazar, vuelta a concebir, vuelta a replantear. Hasta la presidencia de la República tiene una identidad institucional establecida. Yo creo que no es un momento es un momento de hacer conciencia y de poner la crítica donde debe ser puesta, ¿no? Tampoco lo veo apocalípticamente diciendo todo está mal hecho, todo es un fracaso, ¿no? Hay cosas que antes se hacían más, ahora se hacen menos. Bueno, hay consejos que tienen que ver en general con la profesión, pero hay consejos que son
Y son irrelevantes porque con la profesión cada uno va a decir algo diferente. Pero a mí me gustaría decir algo que tiene que ver con esta era en el cual la gente que tiene menos de 20 se ve de pronto metida inesperadamente, ¿no? Que es el torbellino digital, el torbellino de las redes, ¿no? Esa democratización extrema de la visualidad y del acceso infinito a imágenes en contraposición con la casi imposibilidad de discriminar. Invito a pensar si ese barraje de imágenes a esta generación, qué huella le va a dejar. Probablemente dentro de 10 años eso ya habrá sido asimilado de alguna manera, pero los que se están formando ahora tienen el enorme desafío de entender la forma visual mientras los están bombardeando con otras. Porque para formarse como diseñador hay que entender la forma visual, hay que entender de composición, de color, de balance, de todas las cosas que tienen que ver con dominar la forma visual. Y si por el otro lado el profesor habla en estos decibeles y el dispositivo que tiene la persona en la mano habla en estos decibeles, no puedes asimilar esto, ¿no? Porque estás oyendo mucho. Hay demasiadas voces hablando a la misma vez, esa es la verdad. Estos fueron momentos de la extensa obra del destacado diseñador cubano Pepe Menéndez. Por hoy me despido, pero la invitación queda hecha para encontrarnos en otra cita de diseño.